Hola amigos y bienvenidos al último programa de las Conexiones Pro Salud, el gluten. El último programa acabamos con una serie de dolencias que han sido identificadas actualmente por estudios científicos y médicos que pueden de una u otra manera ser afectadas por el consumo del gluten y del trigo, o bien contribuyentes o bien ser la causa principal de muchas de esas dolencias. Vamos a acabar estos programas con el último título llamado El desafío. Leamos juntos. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. Puesto que su profesional de la salud debería saber que actualmente las publicaciones médicas anuncian y revelan que hay al menos 250 dolencias o casos en los cuales, o patologías en las cuales se ha identificado al gluten y el consumo del trigo como responsable o contribuyente. Hablábamos, por ejemplo, la sesión anterior que se ha identificado el gluten con una conexión, por ejemplo, con personas con depresión. No porque el gluten les haya llevado a la depresión en todos los casos, pero como un contribuyente a la hora de que esa persona tenga más dificultad en recuperarse. También acabamos en la lista que presentamos el anterior programa con el lupus. Y el lupus, esta dolencia que viene a ser como una dolencia artrítica y de las articulaciones, jóvenes que no pueden, por ejemplo, salir a correr o hacer ningún tipo de deporte de contacto por ese reumatismo que le afecta a las diferentes articulaciones. En el 1980, un doctor allá en Australia fue uno de los primeros revolucionarios en tratar todos aquellos pacientes de lupus con una particular dieta. Esa dieta incluía una reducción total del consumo de proteínas animales, con lo que incluía también quitar los productos lácteos de la dieta de estas personas, y la mejora fue impresionante. Pero cuando se le añadió encima de ello el remover todos esos productos con gluten basados en estos trigos híbridos actuales, ahí sí que los resultados fueron realmente notados por todos sus colegas alrededor. A partir de entonces, no solo en Australia, sino en muchos otros países, se han hecho estudios en los cuales un grupo de gente con lupus era tratado con una dieta en la cual no tenía la persona productos lácteos ni ni otros productos de naturaleza animal, y en el otro grupo el mismo tipo de dieta, pero aparte de eso se le incluía una abstinencia al 100% de productos con gluten. Y la diferencia era abismal. Evidentemente, si usted sufre de lupus y no hace nada, pues con el segundo grupo que habíamos mencionado, pues la diferencia va a ser todavía más grande. Pero incluso entre esos dos grupos, cuando uno de ellos ya había entrado en una dieta mucho más sana y para ayudarles en su condición, fue el último eslabón. El gluten en sí, cuando fue removido, lo que causó una verdadera mejora. Aquí tenemos una lista enorme. Habíamos mencionado acerca del autismo. Déjeme repetirle que si usted conoce a alguien con un niño con autismo, ese niño debería estar en una dieta sin productos lácteos y sin gluten, a la hora de que este niño tenga una existencia mucho más tranquila y mucho mejor. Le va a ayudar también a la hora de su desarrollo mental de una mejor manera. ¿Okay? De hecho, tengo una cuñada, ella es directora del colegio El Milagro, que es un colegio tan solo para niños autistas. Y
los niños están todos en una dieta sin gluten y sin productos lácteos, evidentemente, o productos de origen animal. Así que aquí hay una lista no completa de muchas de estas dolencias, como digo, 250 de esas de diferentes dolencias o condiciones han sido asociadas con un consumo de gluten. ¿Sabía usted, por ejemplo, que una talla baja es una de las manifestaciones clínicas más comunes de intolerancia al gluten y debe ser considerada en todos los niños con baja estatura? Todos los niños con baja estatura, el doctor tiene que pensar automáticamente según las publicaciones médicas actuales. Si el doctor recibe un niño de baja estatura, la primera cosa que tiene que pensar no es vamos a hacer diferentes operaciones en ese niño a la hora de estimular el crecimiento óseo. Esa no es la primera cosa que tiene que estar pensando. Según las publicaciones médicas, la primera cosa que ese doctor tiene que estar pensando es igual tiene una alergia a algún tipo de alimento, vamos a retirar el gluten a ver qué pasa. Vamos a retirarlo por un número de semanas, un número de meses, a ver qué pasa. Esa es la primera cosa que tienen que estar pensando. Hay muchos padres, y que en particular conozco yo a unos padres que pusieron a su hijo a través de todas las operaciones y se pueden imaginar pérdida de colegio mientras estaba operando, etcétera, etcétera, a la hora de aumentar la estatura. Cuando la recomendación médica en estos momentos debería ser, primero, antes de empezar a cortar, antes de empezar a dañar tejido, vamos a tratar 6 meses con algo que no es invasivo y no se va a perder nada en ello. Por lo contrario, puede que hasta se gane. En la CBS News, recientemente, en septiembre del 2012, encontramos este artículo que pone que el trigo moderno es un veneno crónico. El trigo moderno es un veneno crónico. ¿Y dónde apareció esto? En la CBS News. Y este doctor nos dice que el trigo moderno es simplemente una planta creada genéticamente en los 60 y los 70. Como les digo, fue algo que presentamos en el programa número 2. Y nos dice que una de las nuevas cosas que realmente han aparecido de una manera estelar en estos trigos híbridos es esta proteína llamada gliadina, que es la causante de muchos problemas, incluido, nos dice aquí, que se une a los receptores de opio o opioid receptors en el cerebro y afecta la actividad mental. Por eso que comentábamos antes que también hay una conexión con depresión y enfermedades mentales. Nos dice también lo siguiente, en su particular consulta médica, en su particular clínica, nos dice lo siguiente: si 3 personas perdieron 8 libras, que vienen a ser 4 kilos aproximadamente, para que se haga usted una idea, 8 libras, la mitad, 4 kilos, no es gran cosa. Perder 4 kilos no es gran cosa. Dijo el doctor Davis. Pero estamos viendo cientos de miles de personas que pierden 30, 80 y 150 libras. En otras palabras, 15, 40 y 70 kilos. Diabéticos dejan de serlo. Personas con artritis consiguen un gran alivio. Personas que dejan de tener hinchazón en las piernas, reflujo ácido, intestino irritable, depresión y así sucesivamente todos los días. O sea, primero nos dice que el trigo de hoy no es el trigo de ayer, es un híbrido y tiene como protagonista estelar la gliadina, que afecta a los receptores cerebrales
que afecta a la artritis, que afecta a la diabetes, que afecta a tantas y tantas áreas. ¿Sabía usted que la gliodorfina es un péptido de 7 aminoácidos de largo? Gliodorfina puede pasar a través del cerebro utilizando los órganos circoventriculares y activar los receptores de opiáceos, resultando en una función cerebral alterada. ¿Se acuerda lo que comentamos el programa anterior? Si nosotros tenemos este muro lleno de ladrillos, formado de ladrillos, y cada ladrillo es un aminoácido, la función de mi sistema digestivo es conseguir que el cemento que une cada ladrillo sea disuelto para que yo tenga accesibilidad a cada ladrillo y montar y fabricar mis propias proteínas y no estar condicionado a ninguna forma, sino tener aquí los bloques de aminoácidos para construir mis propias proteínas. Cuando mi sistema digestivo no es capaz de romper las cadenas de la gliadina y por tanto del gluten en sí, tengo aquí, en lugar de diferentes bloques, tengo diferentes formas, por ejemplo, una cadena de aminoácidos que forman, de 7 aminoácidos que forman la gliodorfina. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta forma me está condicionando a mí a la hora de yo fabricar mis propias proteínas. Cuando tengo permeabilidad debido a la gliadina en mi intestino, esta cadena de aminoácidos así formada entra dentro de mi sistema sanguíneo. No solo entra dentro de mi sistema sanguíneo, sino entra al mismo a través de los órganos circoventriculares y activa los receptores de opiáceos, resultando en una función cerebral alterada. Y con ello me lleva a esta pregunta, la esquizofrenia y el gluten. Si usted tiene la oportunidad nuevamente de tener acceso a los estudios científicos y médicos que han sido realizados en este tema, se van a dar cuenta que ya en el 1960, incluso antes, se realizaron pruebas en las cuales tenías un grupo placebo en un lado y un grupo tratado en el otro lado, de 30 personas y 30 personas en uno y 30 personas en el otro. A uno de ellos, el grupo tratado, se le trató con una dieta sin productos lácteos y sin gluten. En el otro grupo se les continuó alimentando de la misma manera. Los resultados fueron increíbles. En este grupo de aquí, muchos de ellos dejaron de escuchar voces y de ver visiones. Y si bien la total recuperación no fue posible tan solo en 2 de esas personas de 30, hubo una mejora general de todo el grupo, mientras que este grupo de acá, el grupo placebo, no encontró, no se discernió ningún tipo de mejora. ¿Qué queremos decir con esto? Las causas de la esquizofrenia pueden ser variadas y no estamos diciendo que el gluten las cause, pero lo que sí estamos diciendo es que cuando una persona con esquizofrenia no se le alimenta con productos lácteos y con gluten, los estudios nos revelan que de 30 personas, 2 se recuperaron. Y de las 28 que quedaban, mejoraron su condición mucho mejor que con el uso de las drogas que se estaban usando en el otro grupo. Esos estudios han sido repetidos y repetidos con los mismos resultados aproximadamente. A veces había más gente que se recuperaba, otras igualmente 2 personas de 30, etc. Pero han sido repetidos con los mismos resultados. Una mejora general en todas aquellas personas que sufren de esquizofrenia y cualquier otro tipo de dificultad mental cuando los productos lácteos y el gluten fueron eliminados de su dieta. El doctor Rodney Ford es uno de los pioneros. Él es profesor de pediatría y gastroenterología. Él es también allergist, estudia alergias, es doctor de alergias también y profesor de pediatría en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda.
y actualmente tiene una clínica pediátrica en Christchurch. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Christchurch el año pasado. Este doctor hizo hace más de 20 años ahora algo revolucionario. Y fue revolucionario por lo siguiente. Tres niños le llegaron a su consulta. El primer niño, bien delgadito y no le gustaba, no quería comer, nunca quería comer. El segundo niño, su mamá lo trajo porque era muy, muy inquieto. Y el tercer niño, su mamá lo trajo porque cada vez que comía algo, como que siempre se quejaba de dolor de estómago. Cuando se le hizo en ese entonces las pruebas para determinar si alguno de estos tres niños de diferentes familias eran celíacos, tan solo uno de ellos dio positivo, tan solo uno. Y fue el niño que era bien delgadito, tan solo él dio positivo en el test. Sin embargo, el Dr. Ford hizo algo que un doctor nunca se supone que tiene que hacer. Cuando el test ha sido negativo, usted no puede decirle a la mamá que le quite el gluten, porque el test está siendo negativo. Sin embargo, hace más ya de 22 años y ahora Dr. Ford es una eminencia. Es una eminencia y uno de los pioneros en el estudio de las reacciones del gluten. Hizo algo que un doctor no debería hacer. Las pruebas están diciendo es negativo. Y él dijo a las tres madres, quíteles el gluten. Cuando el gluten fue removido, los tres niños se beneficiaron. Uno ganó peso, el otro ya no era tan alterado, etcétera, sino estaba mucho más tranquilo. Y su mamá se daba cuenta que cada vez que igual se escapaba y comía una galletita, de momento nuevamente la antigua personalidad hiperactiva regresaba. Y la tercera, una niña que siempre se quejaba de dolencia en el estómago, etcétera, dejó de tener esas dolencias. ¿Qué ocurre? Que años después, esta chica de acá se movió de Christchurch a Auckland, al norte de Nueva Zelanda. Y con ella su mamá se llevó todos los reportes del doctor Ford. Cuando fueron a registrarse con un nuevo pediatra, el pediatra miró todos los archivos y se dio cuenta que la prueba de gluten había sido negativa. Así que le dijo a la mamá, su niña no tendría que estar sin gluten. Su niña debería estar comiendo gluten. Debería estar comiendo trigo. Así que la mamá fue y le comenzó a dar trigo nuevamente. 6 meses más tarde, esa niña casi muere. El doctor le dijo, no puede ser el gluten, no puede ser porque el test está saliendo negativo. La mamá llevó a la hija a la casa y decidió quitarle el gluten y no obedecer al doctor en ese momento. Eso fue algo personal que ella tomó y no obedeció. En estos momentos esta chica está en Inglaterra, es profesora. Y lleva pues prácticamente 20 años sin gluten. Es una chica hermosa, totalmente sana. Y no come gluten. No está enferma. Porque claro, aquí se le dice que está enfermo porque no puede comer algo. Pero ¿y si no lo come? Si no lo come está bien, entonces no está enfermo. Si yo bebo gasolina, me pongo enfermo. Y si no lo bebo, pues no me pongo enfermo. Entonces yo no estoy enfermo porque no puedo comer gasolina. Para muchos de nosotros el consumir gluten es una enfermedad. Pero el no consumirlo es sanidad. El Dr. Ford dice lo siguiente. Veo muchos niños enfermos y a muchos de ellos el gluten les afecta. Pero cuando el gluten es eliminado de sus dietas, se recuperan más rápido que los adultos. ¿Por qué? Porque el daño es menor. Ha tenido menos tiempo de exposición a ello. Sin embargo, soy un firme creyente en poner a estos niños en una dieta sin gluten antes de que acaben con serios daños relacionados con el gluten. Esto implica hacer un diagnóstico precoz. Eso también significa ponerlos en una dieta cero gluten antes de que se produzca daño. O sea, lo que el doctor Ford nos dice es que en su opinión, por el hecho de que tenemos en el mercado una variedad de trigo que realmente nos está haciendo daño,
Él dice, es mi intención de recomendar a todos aquellos que pasan por la clínica de quitar el gluten antes de que cree un daño. Continúa diciendo lo siguiente, lo primero que debe hacer es excluir la enfermedad celíaca, evidenciado por un análisis normal de TTG. Es la prueba normal para ver si usted tiene una alergia tal y una repercusión tal que usted está considerado que tiene una condición celíaca. Cuando el test TTG es positivo, entonces posiblemente le realicen también una biopsia. Si sale negativo, posiblemente no le hagan nada más, entonces se supone que usted no es celíaco. Luego el doctor Ford continúa diciendo lo siguiente. El siguiente punto es entender que la prueba de sensitividad al gluten, anticuerpos de gliadina, o AGG, no es una prueba fiable al 100%. ¿Quién dice esto? Una de las eminencias actuales en relación a los estudios del gluten y alergias. Nos dice que las pruebas disponibles a día de hoy perdón, no son 100% infalibles. Entonces, ¿qué es 100% infalible? Nos dice, por último, el diagnóstico de sensitividad al gluten o enfermedad relacionada es ante todo un ejercicio de eliminación y desafío. En otras palabras, si usted come pan y se le hincha el estómago y usted va al doctor y la prueba de gliadina sale, del anticuerpo de la gliadina sale negativo y usted va a la casa y come pan y se hincha, ¿cuál es la verdadera prueba? ¿Cuál es el verdadero test? ¿La negativa de la prueba o la positiva de su estómago? Si usted está sufriendo con cualquiera de las otras 250 condiciones o patologías que hemos mostrado en este programa y en el anterior, ¿cuál es la verdadera prueba? El caso es que el Dr. Ford nos dice que lo único válido para realmente saber cómo le afecta a usted, teniendo en cuenta que las pruebas de hoy son las mejores que tenemos hoy, pero no sabemos lo que va a haber mañana o en 20 años más. Imagínese que en 20 años más los doctores miran para atrás y dicen, ¡ay, madre mía! Y nosotros andábamos con la prueba de gliadina y los anticuerpos de gliadina para saber si las personas tenían alérgica al gluten. ¡Qué salvajes, qué primitivos! ¿Qué nos dice que eso no vaya a ocurrir en 20 años más? Entonces, el tratar de eliminar en un desafío es lo que el Dr. Ford recomienda a sus pacientes. Así que yo les tengo aquí un desafío. Este desafío es 6 semanas 100% gluten free. 100% cero gluten. ¿Por cuánto tiempo? Solo por 6 semanas. ¿Por qué 6 semanas? Porque dependiendo en los casos, tarda su organismo hasta 4 semanas para desintoxicar la gran mayoría del gluten en su sistema. Hasta 4 semanas. En muchos casos, personas con alto tipo de alergia, 9 meses después, todavía tenían una alta concentración de gluten en su sistema. ¿Okay? 6 semanas, 100% gluten. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que eso implica? Si el desafío es 6 semanas 100% cero gluten, no significa voy a reducir el pan. No significa voy a reducir la pasta. No estamos hablando de reducir a un 90% o de reducir a un 98%. Estamos hablando de reducir al 100%. Mi hija mediana, nosotros nos dimos cuenta desde bien pequeñita, ella ahora tiene 11 años, que le dolía siempre que comía pan, y eso que nosotros tenemos un molino en la casa y cogíamos trigo bueno. Cuando digo trigo bueno, trigo pues sin pesticidas, etc. Las variedades todavía seguían siendo las mismas. Lo que pasa es que eran variedades no antiguas, eran variedades modernas, pero que no usaban pesticidas. Siempre que usábamos, y era pan integral, etc., cuando comía un poquitito siempre sentía dolor en el estómago.
Así que nos movimos del trigo a la espelta. Y eso pareció ayudarle un poquitito, pero si comía 3 días seguidos la espelta, mamá me duele, era media hora después de comer, mamá me duele el estómago, mamá me duele el estómago. Así que decidimos que íbamos a nosotros primero ponernos en el desafío. Y nos pusimos toda la semana, o sea, toda la familia, 6 semanas en el desafío. ¿Por qué? ¿Por qué toda la familia y no solo mi hija? Porque mi hija no es un bicho raro. Mi hija es mi hija. Y por mucho tiempo yo veía como padres, por ejemplo, si la hija era celíaca, cocinaban especial para la niña y luego la esposa tenía que cocinar especial para el papá y luego especial para ella y luego especial para el hermano. Así que yo dije, mi hija no es rara, mi hija no es rara, es mi hija. Y de hecho les voy a decir una cosa, si su hijo o su hija es celíaco, adivine de dónde viene, viene de usted. Tiene usted un 60% de probabilidades de usted también tener un tipo de sensitividad al gluten. Si tu hermano o tu hermana es celíaco, tú tienes un 60% de probabilidades de ser, si no celíaco, una sensitividad al gluten. Si ustedes son gemelos, tienes un 90% de posibilidades de compartir la misma sensitividad al gluten. Entonces dije, mi esposa no va a tener que cocinar 3 comidas. Si mi hija le afecta, todos en la casa lo cortamos. Así que por 6 semanas, todos en la casa lo cortamos. Mi hija paró de levantarse y estornudar todas las mañanas. Ella se levantaba y estornudaba. Dejó de que tuviera... Por un tiempo le empezó nuevamente una alergia así como a la hierba y luego se le desapareció. Porque recuerda que el trigo es hierba. Se le desapareció. Así que nosotros estábamos contentos porque habíamos dado con la solución. Pero nos dimos luego cuenta que la que realmente había mejorado fue mi esposa. Nosotros solo lo hicimos por mi hija. Y resulta que para la que realmente tendríamos que haberlo hecho antes había sido para mi esposa. Nos dimos cuenta después de una mejora radical en mi esposa. Y mi esposa era una mujer que hacía deporte, que comía sano, que no comía productos lácteos, que cocinaba, daba clases de cocina sana, etc. Y yo comía su comida y estaba tan campante. Y ella comía su propia comida, la comida de todos, se cuidaba más que yo. Y siempre tenía más dolores de cabeza, siempre se sentía como hinchada. Cuando iba a evacuar al baño, el olor era más fuerte. Claro, eso significa que la proteína no está siendo asimilada y el gluten es proteína. Sus uñas eran más débiles. Cuando había un poquito de calor en la casa o la calefacción encendida, sangraba de la nariz. Quitó el gluten y es una nueva criatura. No hay ninguna de esas condiciones. Las uñas se han fortalecido, lo que significa que la absorción de minerales, especialmente del selenio, ha sido mejorada. Ha dejado de sangrar de la nariz. No tiene hinchazón, no tiene dolores de cabeza seguidos. Sus visitas al baño son mucho más regulares. No hay un hedor ofensivo. Se siente con mucho más energía, la mente más clara. ¿En qué me he mejorado yo? Bueno, yo sinceramente he tenido que pensar un poquito duro porque yo me puedo comer un tren y no me pasa nada. Pero mis uñas siempre eran fuertes, ahora están mucho más fuertes. Es una cosa que me he dado cuenta en mi estado personal. La otra cosa que me he dado cuenta es que después de las comidas, antiguamente, cuando yo comía, después de comer, es como que me entraba sueño. Y ahora no me entra sueño. No me entra sueño. Desde que he quitado el gluten de mi dieta, no me entra sueño. Y recuerden, yo lo quité simplemente porque yo no quería darle esa carga a mi esposa de tener que comer 3 o 4 comidas. Entonces, mis uñas están más fuertes. No me quedo dormido después de comer, con lo que mi esposa lo agradece, porque ahora puedo hacer yo los platos y lavar los platos de la comida. Tal vez muchos de ustedes, señores, esposos, igual a ustedes les conviene dejar
el gluten simplemente para no quedarse dormidos después de la comida, para poder ayudar un poquitito más en la casa. ¿Me he sentido con la mente mucho más clara? Esto es una experiencia personal y yo considero que yo no tenía mucha reacción. Pero en el caso de mi esposa y de mi hija, la diferencia es de la noche a la mañana. En el caso de muchas personas a las que hemos tratado, a las que hemos aconsejado, que han asistido a nuestros seminarios, etc., la diferencia es astronómica. Entonces, el desafío son 6 semanas. 100% cero gluten. Significa no trigo, no espelta, no camut y sus productos derivados, el pan, la pasta, los pasteles, por 6 semanas. No cebada y productos derivados, por ejemplo, la cerveza. Una de las cosas de la reacción del gluten es ese hinchazón. Ustedes han dado cuenta que hay gente que puede tomar vino y no le llega esa barriga cervecera porque el vino no tiene gluten. La cebada sí. Y cuando usted ve de esos hombres que de espalda parece que son finitos y se dan la vuelta y tienen esa barriga, ese hinchazón que está como todo hinchado. Así que no cerveza, no cebada por 6 semanas, no centeno y no avena. No avena por 6 semanas. La avena no tiene gliadina. Y como hemos dicho, la gliadina es uno de los protagonistas esenciales del daño de estas nuevas variedades híbridas. Pero tiene un primo que se llama avenina. Y la avenina es un primo de la gliadina. La tengo aquí con un asterisco por lo siguiente, porque en Australia 4 de cada 5 celíacos pueden comer avena siempre y cuando, esto de acuerdo a la Asociación de Celíacos en Australia, siempre y cuando esta avena no tenga contaminación de trigo. ¿Qué quiero decir con eso? Que allá en Australia el granjero cultiva trigo en una época del año y la siguiente época del año cultiva avena. Entonces, aquello que haya quedado, la avena, aquellos restos de trigo de la cosecha anterior, el hecho de que se recoge todo con el mismo equipamiento, en las mismas fábricas, el empaquetado, etcétera, 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 siempre hay una contaminación. Entonces, cuando hay una contaminación suficientemente alta, la persona puede estar comiendo avena y en realidad estar siendo reaccionada por el trigo y el gluten del trigo debido a la contaminación. Como digo, en Australia, y no sé cuál es lo que la Organización de Celíacos aquí en España recomienda, pero allá en su website nos indican que 4 de cada 5 pueden comer avena siempre y cuando sea una avena certificada que no tiene contaminación con trigo. Y la mejor manera de comer la avena en esos casos no es echando la avena con leche y revolviendo y revolviendo hasta que queda todo como una pasta. Lo mejor es o bien tostada en muesli o bien remojada la noche anterior, por ejemplo, con leche de arroz. ¿Por qué digo leche de arroz y no leche? Porque al mismo tiempo un celíaco tiene que estar apartado de los productos lácteos. ¿Ok? Entonces, 6 semanas, 100% cero gluten. Hay que leer los ingredientes para estar cero gluten en estas 6 semanas. Hay que leer los ingredientes de los caldos concentrados, porque pueden contener gluten. De las salsas de soja, de la leche formulada o de la leche de bebé. De hecho, hay un estudio que nos revela que en Noruega hay 4 veces más celíacos que en Dinamarca. Y este estudio se realizó por el hecho de que tanto Noruega como Dinamarca son 2 países escandinavos. Sin embargo, Noruega tiene 4 veces más gluten en las leches de bebé formuladas que Dinamarca. 4 veces más gluten en las leches, 4 veces más celíacos en Noruega que en Dinamarca, en la edad infantil. Los espesantes, las salsas espesantes, etcétera, para hacer la bechamel. ¿Por qué? Porque estamos usando harina.
harinas en general, los multivitamínicos. No porque los multivitamínicos sean malos en sí, pero usted tiene que leer los ingredientes, porque muchos de ellos, sobre todo si vienen de cápsulas o si vienen en pastillas, estas pastillas son creadas en moldes. Y en estos moldes, pongamos que, por ejemplo, en cada molde entran 500 miligramos. Si por cada molde uno va a introducir 300 miligramos de ácido ascórbico, por ejemplo, vitamina C, el resto, para llenar el molde, se utiliza un llenador, un producto que llene el molde. Y uno de esos productos muchas veces es el gluten, porque es barato, actúa como pegamento y llena el molde. Entonces, lo único que estoy sugiriendo aquí es que lea los ingredientes si está tomando un multivitamínico, porque queremos estar 100%. El 98% no le va a dar a usted el resultado que un 100% por 6 semanas le pueda estar dando. ¿Okay? Y por cierto, ya que estamos con los multivitamínicos, si son multivitamínicos y multiminerales en estado líquido o formaciones líquidas, que uno me imagino que aquí en Australia podrá conseguir en las herbolisterías, mucho mejor, más fácil para absorber que cualquier tipo de pastillas o cápsulas. Las prescripciones. Muchos de ustedes no pueden quitar la prescripción y yo no les estoy diciendo para nada que la quiten, pero que estén al corriente de que tal vez las prescripciones o las drogas en las que ustedes están para regular sus condiciones de salud, su diabetes, etc., tengan en cuenta que pueden tener como llenador en esos moldes que explicaba antes, que pueden tener gluten. ¿Okay? Eso preguntan a su doctor a ver si tienen o no. Y si le podría poner, y si tienen, esté al corriente de que puede que este desafío de 100% pueda tener que ser considerado igual un desafío del 99%, pero es algo que usted tiene que considerar. Las salsas y todos los precocinados, lea los ingredientes. Las levaduras, lea los ingredientes. Los agentes colorantes, lea los ingredientes. El glutamato monosódico, normalmente allá se llama MSG. Normalmente cuando tenemos MSG, este formulado para ensalzar los sabores, es un formulado que ensalza los sabores, normalmente está conjugado también con la presencia del gluten. La dextrina, ¿okay? Un carbohidrato que puede ser extraído, por ejemplo, de la soja o puede ser extraído, por ejemplo, del maíz, que en casos tales no tiene gluten, pero al mismo tiempo la dextrina puede ser extraído del trigo. Y en muchos casos está extraído del trigo. Así que lea los ingredientes. Es una buena idea abstenerse al mismo tiempo en estas 6 semanas del alcohol, del café, del tabaco y de los productos lácteos, del azúcar, de los carbohidratos concentrados y de las proteínas concentradas. Y en este momento les recomiendo la otra de nuestras series, Conexiones Pro Salud, la digestión, porque ahí hablamos de cómo conseguir quitar estas adicciones de nuestra dieta para que podamos entrar en un nuevo estilo de vida. Así que compaginando estos programas con los de Conexiones Pro Salud, la digestión, usted va a tener una amalgama de información, 11 horas de información que les va a ayudar a cambiar su vida y su estilo de vida también. Y las especias fuertes, los curries, el curry, las especias, las comidas de especias bien fuertes, también evitar, porque evidentemente no va usted a estar ayudando a su sistema digestivo con ello. Cuando puse esta lista,
recientemente en unos seminarios. Había una chica sentadita aquí al frente y cuando hablé del alcohol ella no tuvo problema. Cuando hablé del café no tuvo problema. Cuando hablé del tabaco no tuvo problema. Y cuando hablé de los productos lácteos ella no tuvo problema porque a ella no le gustaba la leche. Pero cuando hablé del azúcar dijo, ¡oh no! Eso no, el azúcar no. De los carbohidratos concentrados no mencionó nada. De las proteínas concentradas no mencionó nada. Pero de las especias fuertes, de los curries, que me imagino que aquí en España ustedes les llaman el curry, estas especias indias, cosas bien picantes, etc. Cuando hablé de esto, ella dijo, oh no, entre el azúcar, yo eso no puedo, entre el azúcar y los curries, y los curries o las especias fuertes, yo eso no lo puedo dejar. Y yo le digo, ¿tú te has dado cuenta de cómo los indios en la India, y yo conozco muchos porque hay muchos que han emigrado a Australia, todos tienen esa sombra de ojos, como una sombra negra debajo de sus ojos? Y ella se echa la mano a la cara y dice, bueno, eso es lo que yo tengo. Eso es lo que yo tengo. Y le digo, son las especias fuertes. Y dice, estás cargándote tu hígado a base de esas especias fuertes. Y esto es una indicación, el espejo del alma, los ojos, que nos lo están revelando. Tenga en cuenta que antibióticos, anestesias y ciertos medicamentos tienen un directo efecto en su sistema digestivo. Si es médicamente posible, absténgase de ellos durante el tiempo del desafío. Consulte con su profesional de la salud. Había una persona que estuvo las 6 semanas sin gluten. En esas 6 semanas, al cabo de las 6 semanas, ella estaba totalmente ya convencida. Tenía problemas de gastritis que fueron solucionados, problemas de colitis que fueron solucionados. Ella se sentía tan bien. 6 meses más tarde, en una dieta 0 gluten, me llama y me dice, estoy de vuelta en las mismas, me siento... Es como que ahora estoy comiendo y me siento la acidez de vuelta y yo creía que habíamos ya dado con el problema, 6 meses como nunca antes y ahora de vuelta en lo mismo. Y yo le dije, ¿qué has comido? Estoy comiendo lo mismo, Oscar. Ok. ¿Ha habido alguna tragedia o algo que te esté afectando, digamos, las tripas? Porque cuando estamos bajo tensión y estrés es como que estamos... y nos afectan las tripas. Y digo, no, y me hablaba y me decía, no, que no ha cambiado nada. Pues claro, yo estaba un poquito confundido porque ella por 6 meses había ido tan bien y se había sentido tan bien. Y continuando hablando, ella solita va y me dice, fui al dentista porque me quitaron una muela hace 4 años y el dentista me dejó un trozo de la raíz y ese trozo de la raíz ahora le dio por infectarse y tenía toda la boca infectada, un pus, así que fui al dentista. Le dije, ¿y te puso evidentemente anestesia? Oh, sí, me puso 2 inyecciones de anestesia, me abrió, me sacó el pedacito de diente y me sacó todo el pus, etcétera y tal. Y le digo, ¿hace cuánto ha sido eso? Hace 2 semanas. ¿Qué tendría que haber hecho ella? Evidentemente, ir al dentista y evidentemente arreglar esa infección. No hay pregunta acerca de ello. Pero, al mismo tiempo, tienes tú que estar al corriente de que cuando algo así ocurra, te va a afectar tu sistema digestivo. Entonces me dice, ¿entonces qué hago? Bueno, tú sigue en la dieta en la que estás, porque es una dieta buena, no tienes lácteos, no tienes productos animales, no tienes el gluten y te has estado sintiendo muy bien. Sigue así, pero ahora vete a la herbolistería y compra unos probióticos y por el siguiente mes añade esos probióticos con las comidas para repoblar la buena bacteria en el intestino. 3 semanas más tarde estaba nuevamente perfecta. O sea, si estamos tomando antibióticos, va a afectar acá nuestra bacteria y nuestra manera de asimilar. Si estamos
si tenemos que ir al doctor y nos tienen que operar y vamos a ser expuestos a anestesias, etcétera, o si estamos tomando cierto tipo de medicamentos, nos va a afectar. Entonces tenemos que estar al corriente de ello. De todas maneras, consulte con su profesional de la salud en su caso particular. Así que ahora, claro, necesitamos alternativas. Ups. Alternativas. Número 1. La quinoa. Para aquellos que seriamente estén considerando la salud. Solo me estoy refiriendo en estos momentos para aquellos que seriamente estén considerando su salud. Aquellos de ustedes que la consideran medio en broma, medio en serio, no tienen que prestar tanta atención a ello. Pero la quinoa es un pseudograno. ¿Qué significa? Que no es de la familia de las hierbas, es de la familia de los vegetales. Es un pseudograno que provee todos los aminoácidos esenciales. Es bajo en sensitividad. Es un grano que se cocina como el arroz. Claro, que es un poquitito más caro. Y si usted va a una herbolistería, posiblemente va a pagar el triple. Lo que usted va a tener que hacer, solo para aquellos que están en serio con la salud, es ir al internet y empezar a investigar dónde están los productores de quinoa o los distribuidores de quinoa, y en lugar de comprar bolsitas así pequeñitas, compre unas bolsitas pequeñitas para ver que le gusten, etcétera. Pero en lugar de comprar bolsitas pequeñitas, pues igual va a tener que comprar sacos de 10 kilos. Y cuando compra el saco de 10 kilos, le tiene que poner en un container donde no entre el aire, y poner hojas de laurel secas dentro. ¿Para qué? Para que los bichos no lo ataquen y no se lo coman, porque no quiere invertir en 10 kilos de quinoa, que le va a salir mucho más barato de esa manera, y luego perderlos por los bichos. Eso se lo recomiendo, además, las hojas de laurel, no solo para la quinoa, sino para sus garbanzos, para sus lentejas, etcétera, etcétera. Poner hojas de laurel secas dentro del container donde guarda esos productos. La quinoa yo la uso, por ejemplo, en desayunos. La cocino la noche anterior, echo una taza de quinoa, corto un poquitito de fruta, echo un poquitito de frutos secos molidos con linaza y a veces un poquitito de miel. Yo soy más del tipo salado, así que no le suelo echar mucha miel, pero usted le puede echar igual un poquito de miel si su condición se lo permite. Quinoa, número 1. Arroz integral, lentejas, guisantes, garbanzos, trigo sarraceno o alforfón. El trigo sarraceno, a pesar de que se llama trigo, no tiene nada que ver con trigo, es más de la familia de las acelgas. Y es la semilla de esta planta que uno puede, de hecho, comer las hojas primero y luego cuando va en semilla aparece la semilla, que es el trigo sarraceno, y no tiene gluten. El amaranto tampoco tiene gluten. Las semillas, como la semilla de la calabaza, la semilla de girasol, etc. Harina de almendras. Usted va al internet y escribe receta saludable de postres con harina de almendras. Y usted va a encontrar allá unas tartas y unos pasteles que no tienen azúcar, que igual están endulzados, por ejemplo, con dátiles o con higos, etc. Y la base de harina es base de harina de almendra. Y están sanos, saludables y no tienen gluten. El tempe o el tofu y los huevos. El tempe es un tofu fermentado. El tofu viene de la alubia de soja, y el único tofu que yo recomiendo es aquel que sea certificado orgánico y que no biológico, y que no sea genéticamente modificado. Con los huevos tengo aquí otro asterisco puesto, porque en muchos casos también causan alergia. Entonces, quiero que esté en el estado mental en el cual esté al corriente de que
si usted tiene alergia al gluten y si tiene una reacción a los productos lácteos, puede que usted tenga una reacción a la clara de huevo también. ¿Okay? Así que yo se lo pongo acá para que esté usted al corriente. La tapioca, el sorgo, el maíz, los frijoles o las alubias, las verduras de hoja verde, las verduras en general, las frutas, la miel cruda, los multivitamínicos y minerales. ¿Por qué multivitamínicos y minerales? Porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo viniendo de Australia, del desierto central de Australia, cuando yo llego a Madrid y estoy volando estoy en el avión volando sobre Madrid, España parece un desierto. Y esos son años y años y años de erosión. Y la tierra ya no es la que era. Pero si usted va a comprar un multivitamínico o va a tener la posibilidad de comprar un multivitamínico, que sea un multivitamínico y un multimineral y multiminerales también, y que sea líquido y de una estructura líquida para que lo pueda absorber mejor y que no tenga gluten, por supuesto. Yo en la casa tengo un molino de madera con dos piedras que hacen harina. ¿Por qué? Porque posiblemente usted no vaya a poder encontrar harina que merezca la pena en una arbolistería o en un supermercado. ¿Por qué no? Porque va a estar rancia. Y cuando usted vaya a tratar de hacer alguna receta con esa harina, va a saber tan mala y tan rancia que usted no va a querer saber nada de ella. Nosotros en la casa tenemos un molinito. Muchos de ustedes no van a comprar un molinito. Yo se lo digo solo lo que yo tengo en la casa. Pero solo este mensajito de ahora, solo para aquellos que están realmente serios acerca de ser más saludables. Si usted tiene un molinito como este, por ejemplo, no el plástico, sino como este, estos son alemanes, pero se distribuyen en Australia, pero usted lo podrá coger aquellos que estén interesados aquí en España. Alemania está mucho más cerca de España que de Australia. Mi esposa, por ejemplo, hace un pan con harina de arroz. Pasa el arroz integral, hace harina. Luego le echa agua y sal a unas determinadas proporciones y eso lo tapa y eso empieza como a medio fermentar. Era como la levadura antigua. A eso le echa más harina de arroz y luego hace como una masita suavecita, lo mezcla y lo tapa. Eso sube y de ahí hace un pan sin gluten. Pero también, por ejemplo, hace panqueques o pancakes, en los cuales, por ejemplo, con harina de arroz y harina de mijo, echa en el molinito y con un poquitito de linaza y con un poquitito de agua, lo bate en la batidora y hace panqueques. O los gallegos creo que le llaman filloas. O los franceses crepes. Y con esos crepes, luego, por ejemplo, hace albóndigas de garbanzo, ensalada, y cogemos esos crepes, esos panqueques, le echamos las verduras o las lechugas, los tomates, etc. Y luego le echamos las albóndigas de garbanzo, lo enrollamos y nos lo comemos. Hay muchas opciones. Cuidado. La marihuana no tiene gluten tampoco. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque lamentablemente, amigo, hay un mercado en el cual se está desarrollando esta idea de que si pone que no tiene gluten significa que es sano. Y en las herbolisterías y en lugares de salud e incluso en supermercados estamos diciendo, no tiene gluten, seguro que entonces es sano. La marihuana no tiene gluten y no es sana. Subí a unas conferencias a Brisbane el año pasado y veo a esta señora y me dice, he visto uno de sus programas en DVD y mi hijo y yo ya no comemos, nos encanta la dieta no gluten. Le digo, ¿han quitado el gluten? Y dice, bueno, no 100%, pero compramos muchas cosas no gluten. Y a mi hijo le encanta. Y dice, ¿sí? Allá en Australia, en el supermercado, en la zona de salud, hay todo un corredor enorme
solo lleno de cosas de salud. ¿Okay? Por ejemplo, la quinoa yo la compro en el supermercado en Australia. El mijo yo la compro en el supermercado. Yo no me tengo que ir a una herbolistería. Yo aquí les digo herbolistería porque estamos aquí en España. Pero en Australia yo compro todas esas cosas en el supermercado. La leche de arroz yo no la compro ni en la sección, ni en la sección de salud. Yo la compro en la sección de leches. Y es leche de arroz sin azúcar. Y con solo 4 ingredientes. Arroz, agua, sal y un poquitito de aceite orgánico de girasol. 4 ingredientes y nada más. Y yo lo compro en el supermercado en la sección de la leche, allá en Australia. Aquí, pues no sé exactamente dónde ustedes la pueden comprar. De todas maneras, sean listos y acomódanse, investiguen, vayan al internet, vean recetas, más y más. Hay recetas disponibles de platos deliciosos, postres deliciosos, desayunos deliciosos, con granos o pseudogranos que pueden hacerle a usted más sano. El hecho de que ponga, no se deje engañar, el hecho de que ponga gluten free o que no tiene gluten no significa que es sano. Y posiblemente usted está pagando el triple por ello. Está gluten free, hágase una tarta de chocolate gluten free o sin gluten. Eso no es sano. No tendrá gluten, pero no es sano. Estamos por la salud, no por comer cosas sin gluten. No es eso. Estamos poniendo esto por la salud. Así que cuidado. Como les mostramos aquí, cuidado, no vaya a ser que usted esté pagando el triple y en realidad lo que está haciendo es comprando más azúcar, más grasa vegetal. Claro que no tiene gluten, pero no le está haciendo para nada bien a usted. Entonces, después del desafío, ¿qué nos queda? Después de esas 6 semanas. Bien, después de esas 6 semanas usted puede regresar al pasado. Ha hecho las 6 semanas, ha hecho un poquito de desintoxicación, tal vez se ha sentido que ha perdido peso, que ha perdido barriguita, que no se siente hinchado, tal vez se ha sentido de que no se queda dormido después de comer, se ha sentido mejor, se ha sentido que la artritis no le duele tanto, se ha sentido con la mente más clara, tal vez se ha sentido en general mucho mejor, pero lo cierto es que dice: no me conviene dejar el pan, me gusta mucho. Está bien, usted está en su derecho de regresar al pasado. O usted puede decir: quiero reducir el gluten y reducir el trigo. No lo voy a quitar del todo, pero sí que como demasiada pasta, como demasiada pan, como demasiados pasteles y azúcar. Lo voy a reducir. Al cabo de las 6 semanas usted ha llegado a esta conclusión. Lo voy a reducir porque me he sentido mejor y me he dado cuenta y lo voy a reducir. Y si tengo la oportunidad, en lugar de trigo normal, voy a usar, por ejemplo, un híbrido más antiguo, como la espelta. O usted puede decir, al cabo de las 6 semanas, en lo posible, voy a permanecer 0 gluten. Siempre que sea posible, 0 gluten. Evidentemente, si la reacción ha sido tan positiva para usted, dentro de lo posible, que sea lo más posible. Entonces, también usted puede llegar a esa conclusión, que dentro de lo posible yo voy a permanecer de aquí en adelante 0 gluten. Y voy a ir al internet y voy a educarme y autoeducarme. Al fin y al cabo, el doctor no va a ir a su funeral, pero usted sí. Y otra alternativa que puede, la alternativa final que tenemos acá es la siguiente. En lo posible, permanecer 0 gluten, teniendo en consideración otros aspectos en la dieta. No tabaco, no alcohol, no cafeína, no azúcar o otras drogas, proteínas concentradas, que son las proteínas de productos animales, los lácteos, porque como habíamos dicho, están unidas con una reacción al gluten. Los carbohidratos refinados, que son pues evidentemente el pan blanco, los pasteles, etc. La deshidratación, en otras palabras, usted va a empezar a beber más agua. La falta de ejercicio, en otras palabras, usted va a empezar a hacer más ejercicio. Los pensamientos negativos, en otras palabras, usted va a empezar a pensar más positivamente. El estrés
la falta de aire puro y sol, en otras palabras, va a hacer menos vida sedentaria en la casa y más disfrutar del mundo que hay afuera. Y la desesperanza, en otras palabras, usted va a tener unos pensamientos más positivos y va a tener esa esperanza de afrontar el día a día con mejor salud. Espero que hayan aprendido en estos seminarios. Les deseo todo lo mejor, les deseo que no se queden estáticos. Vivimos en un tiempo en el cual a través del Internet tenemos un conocimiento inmenso. No hay excusa a día de hoy para comer de una manera pobre. Hay tantas websites, tantos lugares donde podemos encontrar recetas saludables, gluten free. En general, no hay excusa. Por lo tanto, les animo a continuar, les animo a que tomen cargo de su propia salud. Recuerden, el doctor posiblemente no esté en su funeral, pero ustedes sí. Así que ese funeral sea cuanto más lejos posible. Que Dios les bendiga.